hacer un repaso. Yo les dije en la clase antepasada, me parece, que debían de casi memorizar, ¿no? Memorizar las fórmulas de algunos circuitos, ¿no? Bueno, de elementos en este caso, hablando del capacitor y del inductor. Entonces, fíjense, la que era referente al capacitor, pues una de ellas era la corriente en el capacitor, ¿no? De hecho, aquí la estamos viendo. La corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor. Esa es muy importante que la recordemos. ¿Sí? Vamos para allá. Entonces, esta es la del capacitor. En este momento, pues, se ocupó en este procedimiento, se ocupó la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Se podría poner a grabar? Ah, sí, gracias, compañero. Listo. Entonces les comentaba, ¿no? Hay fórmulas que debemos aprender para este tipo de circuitos. En este primer caso vemos la corriente del capacitor. De aquí podemos nosotros deducir lo que es el voltaje, ¿no? Porque si aquí despejan a lo que es el voltaje en esta fórmula, van a encontrar que el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C, la integral de la corriente en el capacitor respecto al tiempo, ¿no? Va a ir desde un T sub 0 hasta T, ¿no? ¿Sí? Bueno, elementos más, elementos menos, esa es la idea, ¿no? Entonces, esto es para el capacitor, lo vimos en otro momento. Y en el caso del inductor, fíjense cómo el que tiene la derivada es el voltaje, no es la corriente. Entonces, el voltaje en el inductor va a ser igual a la inductancia por la derivada, ¿sí? Respecto al tiempo de la corriente o la intensidad del inductor. ¿Sí lo ven? Por ende, la corriente en el inductor va a ser igual a 1 sobre L, ¿sí? Por la integral del voltaje en el inductor respecto al tiempo. Y la integral se resuelve igual, desde T inicial, un T sub 0, hasta un T determinado, ¿no? Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, sí, se dan cuenta cómo son opuestos. ¿Por qué? Bueno, en el caso del capacitor, almacena energía en forma de campo eléctrico y entonces se comporta por un instante como una fuente de corriente. Y en el caso del inductor, se comporta como, bueno, almacena energía en forma de campo magnético y se comporta por un instante como una fuente de voltaje, ¿sí? Todo eso está sustentado en las leyes que ya aprendieron en electricidad y magnetismo, ¿okay? Pero bueno, entonces, en el caso del ejercicio que dejé de tarea, pues tenían que considerar ahí al inductor, ¿no? Que era esta fórmula. Porque algunos me pusieron la misma fórmula del capacitor y no es cierto, ¿no? Sí, sí es diferente, ¿verdad? Entonces, estas, de cajón, esas 4 fórmulas tienen que aprendérselas, ¿no? Entonces, nada más uno de ustedes, bueno, uno sí lo hizo al 100, ¿no? Porque también algunos sí más o menos llegaron al resultado, pero no sé de dónde sacaron valores. Si se dan cuenta, el circuito no tiene para nada valores, ¿no? No tiene cuánto vale L, no tiene cuánto vale R. Y entonces, no sé, creo que lo tomaron de su apunte del matemático, y como ahí sí les pusieron valores, pues ya ustedes le pusieron valores, ¿no? Entonces, pues tampoco era por ahí. Aunque sí, su resultado pues se aproximó, pero pues yo no les pedí valores. Entonces era manejar literales. Como que estamos acostumbrados, ¿no? De repente a manejar literales nos causa conflicto, porque todo queremos que tenga un valor numérico, ¿no? Pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente. De hecho, ya vimos y ustedes más como programadores, ¿no? O sea, si se dan cuenta, tenemos variables, tenemos constantes, ¿no? En un programa desarrollado, ¿no? Entonces, una variable pues puede tomar un valor cualquiera en un momento determinado, ¿no? En el desarrollo o la ejecución del programa. Entonces, pues, así se maneja, ¿no? Finalmente, entonces, así igual acá, ¿no? Aunque entendemos que son valores constantes, pues en un momento pueden tomar cualquier valor, ¿no? ¿Sí?
Ok, entonces hay que acostumbrarse a manejar literales de repente, ¿no? Para el desarrollo de estos ejercicios. Hablando de programas, me acordé, ya estamos listos con el Arduino. Bueno, ahorita en un momento más, tenemos ahorita 3 horas, entonces vamos a aprovechar, ¿no? Ahorita vamos a avanzarle a lo que es la solución de circuitos de primer orden. Y yo creo que en la última hora aprovechamos para dar una introducción a Arduino, a la cual algunos ya saben un poquito, pues bueno, igual ahí les comento algunos tips, algunas recomendaciones. Y los que están en ceros, pues también, ¿no? Empezamos de cero para que no haya pretexto. Pero van a ver que está muy sencillo, ¿no? Relativamente muy sencillo. Entonces, yo me voy a ir ahí, bueno, dependiendo de cómo se va desarrollando el curso, la asesoría, pues ya le avanzamos o despacio o rápido, ¿no? Ok, sigamos entonces. Bueno, esto ya lo habíamos visto la vez pasada y de hecho ya lo habíamos cubierto. Habíamos llegado a este también. Ah, bueno, este tampoco, este también lo hemos hecho. Lo hicimos, digamos, ¿no? Encontrar la ecuación diferencial para este circuito. ¿Sí? De aquí consideramos la condición inicial 0 y llegamos a este resultado, ¿no? Donde entonces vemos pues la respuesta o la solución del voltaje en el capacitor para cuando tenemos ya una fuente, ¿no? El anterior circuito lo que hicimos fue para un circuito que no tenía fuente, que sí se le aplica el voltaje, pero al momento de desconectar o conectar el interruptor, dejamos sin fuente el capacitor. Y en este caso, sí hay una fuente activa, ¿no? En todo bueno, sí, en el momento que estamos analizando el circuito, ¿no? Hay una fuente activa. Entonces, en este caso, pues aquí al último vemos la solución para este caso, este circuito. Vemos que para T menor que 0, el voltaje en el capacitor es el voltaje V mayúscula sub 0, que es un valor constante. Y para cuando se activa la fuente, ¿sí? Vamos a ver que ese voltaje, ¿sí? Vamos a ver que se le añade, ¿no? A una respuesta. Entonces, ¿cómo sería si lo graficamos con respecto al tiempo? Esta respuesta, vamos a ver que parte de un valor inicial, el voltaje del capacitor, y después cuando hay un cambio, ojo, cuando hay un cambio en la limitación del voltaje, ese se va a comportar de esta forma, así, hasta llegar a un valor determinado, ¿no? Dependiendo. Si el voltaje de la fuente es mayor al inicial, pues se va a dar ese comportamiento, ¿no? ¿Sí? Vamos a acá. ¿Sí? Cuando logra, y fíjense, con el caso cuando manejamos el Arduino, de hecho, una de las primeras prácticas del Arduino, vamos a poder observar esto. ¿Sí? Algo así. Entonces, aquí tenemos el voltaje del capacitor, ¿no? Con respecto al tiempo. Entonces, aquí está, ¿no? Este va a continuar a un valor estable. Entonces, este valor exponencial es el que se refleja en ese comportamiento, ¿no? Ahí está. O sea, debido a esa exponencial es que tenemos esta curvita, ¿no? ¿Sí? Entonces, si evaluamos en t igual a 0, ¿cuánto sería? Pues, si aquí está igual a 0, acuérdense que todo bueno, aquí se hace la operación. Entonces, acuérdense que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí sería 1. Entonces aquí lo que se hace es VS menos VS se cancela, ¿no? ¿Y qué me queda en t igual a 0? Pues que es igual a V sub 0, ¿sí lo ven? ¿Y qué pasa cuando t tiende al infinito? Cuando t tiende al infinito, ¿qué pasa? Pues todo número elevado a la elevación infinito, en en el caso de la exponencial, aquí sí es igual a 0, ¿no? Ese es igual a 0. Bueno, eso es infinito, pero como tiene signo menos, pues eso es la menos infinito. Entonces, todo este término se vuelve 0. Entonces, 0 por todo esto se vuelve 0. Entonces, ¿qué me queda? El valor de la fuente, ¿sí lo ven? Entonces, finalmente llega a quedar en el valor de la fuente, ¿sí lo ven? Ok. Entonces, ahí estamos, ¿no? Vamos a continuar. Esto fue lo que
llegamos a la clase pasada. Aquí tenemos el comportamiento que les decía, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Así es como lo podemos interpretar. Y lo vamos a ver. En el caso del Arduino, tenemos dos elementos con los cuales podemos hacer esto. Tenemos un ADC, que nos lee un valor analógico, un voltaje variable, que va de 0 a 5 volts. Y por otro lado tenemos también terminales o pines, pues, que nos pueden generar pulsos, ¿no? Entonces, si nosotros a esas salidas del digital, del Arduino, le conectamos un arreglo de capacitores o de capacitor con una resistencia, y ese señal la introducimos al analógico, vamos a poder visualizar una gráfica similar. Ya les iré dando los materiales para que la próxima semana lo hagamos. Y entonces, hay en el IDE del Arduino, la herramienta de desarrollo del Arduino, tenemos un monitor de datos y un monitor gráfico, ¿sí? En el gráfico vamos a poder visualizar, si no algo igual a esto, algo similar, ¿no? Y entonces ahí vamos a poder comprobar esto, ¿sale? Entonces, fíjense, con una tarjetita tenemos prácticamente ahí ya un pequeño laboratorio, ¿sí lo ves? Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes con Arduino. Esa es una de sus ventajas, ¿sí? ¿Y cuánto les cuesta? Pues no más que 100 pesos, 100, 200 pesos, cuando mucho, ¿no? Bueno, el que es el chino, ¿no? El original anda como en 300, 400 por ahí. Pero pues, no lo gasten. Yo considero que ahorita no tiene caso, ¿no? Para que lo vamos a ocupar y no tiene caso gastar de más. Entonces, ya cuando sean hackers, pues así ya, ¿no? Ya nos compramos ya un Galileo, el otro es Newton, me parece que es. Ya eso prácticamente ya son como un tipo Raspberry, ¿no? Así vale la pena ya invertirlo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces, en conjunto, se conoce como la respuesta completa. Esto posiblemente ya lo vimos en cuestiones diferenciales, ¿no? Entonces, a la que es variante con respecto al tiempo le llamamos la respuesta transitoria, y la que ya se mantiene estable es la respuesta en estado estable, así se le conoce, ¿no? ¿Sí? Ok, y entonces lo que hemos obtenido es la respuesta completa, ¿no? ¿Sale? Bueno, aquí comenta más de la respuesta transitoria, la respuesta completa. Vemos ahí el caso. Entonces, la respuesta transitoria pues es la que tiene la exponencial, ¿no? Y la respuesta en estado estable pues viene siendo la que corresponde a la fuente de alimentación, es finalmente el valor de la fuente de alimentación, una fuente de voltaje. Vamos a resolver este ejercicio, por favor lo copiamos para que observemos cómo se analiza. Copiamos este ejercicio, por favor. Entonces yo les voy guiando y ustedes lo van haciendo, ¿sale? Bueno, recuerden, este tipo de problemas se evalúa, ya cuando tenemos el switch, se evalúa en 3 tiempos. Para t menor que 0, para t igual que 0 y para t mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Son los 3 momentos que hay que considerar, y a veces hasta conviene redibujar el circuito, ¿no? ¿Sí? Para que no haya confusión. Entonces, decimos, para t, aquí es 0, ¿no? Para t menor que 0, el circuito es el siguiente. ¿Sale? Y vamos a ver. Entonces, acuérdense. Vamos a dibujarlo acá. El interruptor está en la posición A y ha estado así durante mucho tiempo. Quiere decir que no ha habido cambios. Quiere decir que el voltaje es constante, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, interruptor
en posición A mucho tiempo. Entonces, esto se traduce como alimentación constante, ¿no? O voltaje constante. Constante, ¿vale? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero vamos a dibujar, lo hemos seguido bastante. Entonces, dibujamos el circuito. Tenemos la resistencia. Tenemos otra resistencia. Aquí estamos. Y aquí tenemos el interruptor en esta forma. Entonces recuerden, ¿no? Ya tenemos la fórmula que dice que la corriente en el capacitor, déjenme aquí lo vuelvo a dibujar. Y esto es para que entiendan bien, ¿no? O sea, todo debe tener un fundamento. La corriente en el capacitor dice que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Pero el voltaje es constante. Por eso se lo pongo con mayúscula, ¿no? Entonces, obviamente en este caso, la derivada de una constante es igual a cero, entonces la corriente es igual a cero. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, el capacitor se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Porque la corriente es cero. En un circuito abierto, la corriente vale cero, ¿vale? Sin embargo, sí va a tener un voltaje. El voltaje tiene algún valor. ¿Sí estamos? Entonces, aunque la corriente valga cero, el voltaje no necesariamente vale cero. ¿Sí? En este caso, ya esto lo hemos visto en otro circuito, el voltaje del capacitor en los extremos va a ser el mismo que la resistencia. ¿Sí? De hecho, está en paralelo, ¿no? A este elemento. Entonces son 24 volts. Entonces, lo que vamos a calcular entonces es el voltaje en el capacitor para T menor que cero, así lo expresamos, ¿no? Entonces, ese voltaje es el de la resistencia. Es el voltaje en la resistencia de 5K. ¿Sí? Es el mismo, como están en paralelo, es el mismo de la resistencia de 5K. Y este voltaje, ¿a qué es igual? Pues aquí aplicamos, aquí es que por divisor de voltaje, ¿no? Por divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque tenemos la configuración, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, según el divisor de voltaje, la fórmula del divisor de voltaje, este va a ser igual, el voltaje en la resistencia 5, de 5 ohms, de 5K, perdón, va a ser igual a la fuente de alimentación, 24 volts, que multiplica a la resistencia en donde queremos saber el voltaje, que son 5K. Acuérdate que K es un factor multiplicador entre la suma de las dos resistencias, que es 3K más 5K. ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Dudas, jóvenes? Pues lo resolvemos, ¿no? Vamos a encontrar el voltaje en el capacitor para T menor que cero. ¿Cuánto valdría ahí? Hacemos la operación, por favor. Ok, muy bien. Gracias. 15 volts, ¿no? ¿Dudas? ¿Está bien? Entonces, este voltaje, como decimos, bueno, ya. Normalmente para eso analizamos el circuito en T menor que cero, ¿sí? ¿Ok? Para encontrar el voltaje en el capacitor para T menor que cero. Ahora, el siguiente momento es, ahora, para T igual a cero. Lo que dice
algunos principios de funcionamiento del capacitor es que el voltaje en el capacitor no puede cambiar abruptamente, ¿sí? Imagínense que aquí tenemos la gráfica del tiempo contra el voltaje del capacitor, ¿sí? Este es. Entonces, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, de hecho llegamos a este punto, y aquí entonces estamos calculando V en T igual a menos 0, pero menor que 0, muy cercano a 0 sin ser 0. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, si hacemos un zoom, ¿cómo no? Hacemos el zoom. Vamos a ver esto, ¿no? Tenemos aquí entonces aquí tenemos 3 valores, ¿no? Aquí tenemos muy cercano V en T menor que 0. Bueno, aquí tenemos V igual a 0, en T igual a 0. Inclusive aquí, ¿no? Aquí ya empieza a comportarse de esta forma, ¿sí? Entonces, hay un principio que dice una característica del funcionamiento. Bueno, aquí de hecho aquí ya algo va a pasar aquí, ¿no? Aquí sería su cambio. Puede ser que se vaya hacia abajo o puede ser que se vaya hacia arriba, no sé. Dependiendo de la fórmula, ¿no? Entonces, fíjense. De acuerdo a este comportamiento del capacitor, decimos entonces que el voltaje en T menor que 0, muy cercano a 0 sin ser 0, va a ser el mismo que el voltaje en T igual a 0. Y a este le vamos a dar el nombre de V mayúscula sub 0. Entonces, en este caso, de acuerdo a esta lógica, V mayúscula sub 0, que es el valor, se le conoce como, sí, el valor inicial, o el voltaje inicial en el capacitor, va a ser el voltaje de V en T menor que 0, que sería 15 volts. Entonces, este análisis que estamos haciendo es básicamente para definir a V mayúscula sub 0, ¿sí? Que es el que se va a ocupar en la fórmula que ya calculamos. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Bueno, finalmente esto es parte de la dinámica, pues, o sea, esto que estamos viendo acá, o sea, se ve tan, lo podemos dar por hecho, ¿no? Pero tiene mucho sentido cuando analizamos cómo está conformado un capacitor y entendemos su funcionamiento, ¿no? Resulta que un capacitor, como yo les decía, es un elemento de almacenamiento de energía. Pero ese almacenamiento no puede ser instantáneo, o sea, no puede hacer que de repente le introduzco así de remplón toda la energía, ¿no? No se puede. El mismo material que retiene la energía, que es el dieléctrico, lo que provoca es que la forma que se tiene que almacenar energía es de manera gradual, ¿sí? Así poco a poquito, pues. Porque si yo le llego a introducir toda la energía de jalón, lo más seguro es que llegue a destruir el elemento, ¿no? ¿Sí lo ve? Entonces, y además, por las características del material, ya yéndome más a nivel atómico, la cantidad de energía que tendría que introducirle para poder hacer esto, digo, además de que lo voy a, ya lo podría estropear o lo podría destruir, además tiene que ser una cantidad muy grande de energía, ¿no? Hablando de, es decir, en pocas palabras, lo que tienen que hacer ustedes es que un aislante tenga que funcionar como un conductor, pues así, para cada pronto. Pues no, ¿no? O sea, ustedes hagan que un aislante conduzca electricidad. Pues no, o sea, tendrían que meterle una cantidad de energía muy grande, pues, ¿no? Y muy posiblemente el aislante se vaya a destruir, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hacemos esta aseveración o esta definición, ¿no? Que el voltaje en T menor que 0, muy cercano a 0, es igual al voltaje en T igual a 0. O sea, de ahí sale esa deducción, pues. No nada más porque se me ocurre o porque, pues qué padre, ¿no? Entonces, tiene un fondo, ¿no? Un fondo teórico, ¿no? Para poder hacer esta aseveración. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Ok? Bueno, sigamos entonces.
No es porque se le ocurre al profe, ¿no? Quiere molestarnos. Ok, ahora vamos a analizar entonces en t igual a 0. Perdón, en t mayor que 0. Ahora, para t... bueno, y también cambiar el circuito, ¿no? Aquí también podríamos cambiar el circuito, también volverlo a dibujar, ¿no? Antes de cambiar el otro. Pues ahora el circuito queda de la siguiente forma, ¿no? Porque en t igual a 0 dice que cambia, entonces también podemos hacerlo, ¿no? Y ahí sí pongo el símbolo del capacitor porque efectivamente en ese momento empieza a comportarse como un elemento de almacenamiento de energía, ¿no? Que es el capacitor, pues. Aquí tenemos el interruptor, aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos ya la fuente ahora de 30 volts, ¿sí? ¿Estamos? El capacitor es de 0.5 milifaradios, ojo, son milifaradios. Aquí tenemos VDT. Sería. Aquí todavía, en ese instante todavía valdría, ¿no? Vamos a ponerle. ¿Sí? Y 4 kilo ohms. ¿Sale? Entonces ahí ya quedaría, así quedaría nuestro circuito, ¿no? En T igual a 0. Aunque ya están las condiciones para que responda el capacitor, todavía no responde, ¿no? Esa está un poquito después, ¿vale? Entonces, para T mayor que 0, ahora sí, ¿no? Para T mayor que 0, ahora sí, nuestro capacitor, el voltaje de nuestro capacitor va a ser igual como el de la fórmula, ¿no? Que ya hemos obtenido en otro momento, ¿sí? ¿Y se acuerdan? Ahora sí vamos a ocupar esa fórmula que obtuvimos la clase pasada, que es el voltaje de la fuente, que hicimos, ¿sí? Más, abrimos paréntesis, ¿sí? Sería el voltaje inicial que es V mayúscula sub 0, ¿sí? Y sería menos el voltaje de la fuente, ¿sí? Cerramos paréntesis por E a la menos T sobre, aquí este, vamos a ponerlo bien, a la menos T sobre tau. ¿Sí? Y esto es en volts, ¿no? Entonces, entendiendo que tau es el producto de la resistencia por la capacitancia, ¿no? ¿Sí? Vamos a obtener el valor de una vez. Entonces, la resistencia en este caso, ya me quedo con el valor de la resistencia que obtuve ya cuando T es mayor que 0, ¿están de acuerdo? Que sería la de 4K. Entonces sería 4 kilo ohms, o 4000, pues, 4000, por lo que es su capacitancia, que es 0.5 milifaradios. 0.5 milis, ¿no? ¿Estamos? ¿Cuánto me daría eso entonces? Hay que hacer esa multiplicación, jóvenes. ¿Cuánto me daría tau? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me quiere ayudar? 2. ¿Sale 2? 2. Gracias, es una 2. Son 2, perdón, es 2. Como el tau es una constante de tiempo, serán segundos, o sea, 2 segundos. ¿Vale? Es una constante de tiempo. Ya lo comentamos. Entonces, lo que tengo que hacer entonces es empezar a sustituir valores, ¿no? Entonces, VDT, que es el voltaje en el capacitor, es igual al voltaje de la fuente, que en este caso, ¿cuánto vale? El de la fuente ya después, en el circuito del lado B, ¿no? Sería 30 volts, ¿no? Sería 30. Más, abro paréntesis,
¿Cuánto vale el voltaje inicial? Pues 15, ¿no? 15 volts. Menos 30. Ajá. Por E a la menos T sobre 2. Pues ahí, si me doy cuenta, son volts, ¿no? Si me doy cuenta, ahí puedo reducir términos, ¿no? ¿Sí o no? Puedo reducir, entonces ahí hay una operación que puedo resolver, la de 15 menos 30, ¿cuánto me daría? Menos 15, ¿no? Es igual a 30 menos 15 por E a la menos 0.5 T, ¿no? Ya lo quité como fracción, ¿no? Y ya lo puse, entonces sería menos 0.5, ¿están de acuerdo? Ahí está. Y esa sería ya mi expresión, sería para T mayor. Y también es válido para C. Si lo evalúan, también es igual para igual a 0, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos? Y ya quedaría mi expresión, ¿no? Ahí quedaría mi resultado. Pero en este caso, y recalco, en este caso, lo vuelvo a repetir, en este ejemplo, en este caso, sí me piden que evalúe en un valor determinado de t, ¿vale? Es en este caso, ¿sí? Se los recalco, se los lo acentúo, ¿no? Para que no me quieren hacer con todos los ejercicios, no todos lo piden, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, en este ejercicio, sí me dice. Ahora, para t igual a 1 segundo, aquí sí, en este caso, sí me pide que evalúe, pero es en este caso particular, en este ejemplo, en este ejercicio, ¿vale? No siempre lo pide. Perdón que sea tan reiterativo, pero luego me llevo cada sorpresa en los exámenes que sí me traumo. Pero ustedes sí entienden, ¿verdad? Lo que les digo. Con ustedes no hay problema. Ya, ¿no? Ahora sí. Aquí sí, en este caso, ¿no? A ver, ¿cuánto me da ese resultado, joven? Da 20.90. Correcto. Es correcto, compañero. Les voy a explicar el primero porque así soy yo, ¿no? Ok, ahorita les sigo con el segundo, pero nada más hay algo que no sé si notaron en el primero, y sí lo puedo poner en el examen. Sí lo comentamos, solamente que creo que no hemos hecho muchos ejercicios con esta expresión. La expresión es U de t. Se los voy a explicar rápidamente, para que vean que se cuente. U de t se le conoce como la función escalón, ¿sale? Y se define de la siguiente forma. De manera gráfica se escribe de esta forma. Dice su definición que U de t vale 0 para t menor que 0 y vale 1 para t mayor que 0, ¿sale? Eso es lo que nos dice la definición básica del escalón, ¿sí? ¿Ok? Y entonces aquí, ¿cómo lo interpretaríamos? Vamos para allá. Entonces, si se dan cuenta, y lo mencionamos en algún momento, ¿no? Que finalmente esta U de t es otra forma
de representar los interruptores o el prender y apagar, pues para acabar fácil, para no hacerse las cansadas. Otra forma de expresar de que se abre el switch, se cierra el switch, es ocupando esta función escalón. Así de fácil, ¿sí? Así de fácil. O sea, tener esto, lo que tengo acá, es decir, pues tengo un interruptor, ¿sí? Que como dice acá, en t igual a 0, porque ese vale 0, este es 0. En t igual a 0, se cierra, ¿no? Quiere decir, y aquí tengo una fuente de 1 volt, ¿no? Ahí tengo una fuente de 1 volt. Entonces, ahí está. Entonces, tener una fuente de 1 volt en serie con un switch es equivalente a tener nada más el puro símbolo que tenga así, ¿no? Más o menos UDT, ¿no? Así, o sea, sin necesidad, ahí está UDT. Sin necesidad de ponerle switch, ahora nada más que le ponga UDT, quiere decir lo mismo, ¿no? Es una equivalencia. Voy a poner aquí más bonito, como que no me gustó como quedó. Va de nuez, ¿no? Es una forma de expresarlo más bonito, pues, ¿no? Entonces, el hecho que yo tenga ahorita como un trabajo es una fuente de voltaje, ¿sí? Y el switch, ¿no? Así. Y aquí supongamos que tenemos 1 volt de esta fuente. Y aquí decimos que en t igual a 0, se cierra el switch, ¿no? Y aquí tengo ya un multímetro que voy a estar midiendo, ¿no? O un osciloscopio, como quiera. Un osciloscopio. Ajá. Entonces, si yo hago funcionar este circuito, lo que voy a ver en su gráfica es esto. ¿Sí? Voy a ver la UDT. ¿Sí? Que en t igual a 1, en t igual a 0, perdón. En t igual a 0, aquí está 0. Se va a activar la fuente. Esto es. Entonces, esto es lo mismo que tener nada más esta fuente. Pero en lugar de poner un volt, le voy a poner UDT. Y es lo mismito, ¿no? Eso es lo mismo. Es lo mismo que tener esto. Entonces, es una forma de expresarlo si quieren, pues más bonita, ¿no? Más bonita, más así, más compacta. Para no poner el interruptor. Con que yo le ponga UDT, quiere decir que en t igual a 0, se va a activar esta fuente. ¿Sí captan eso, jóvenes? ¿Sí lo comprenden? ¿Sí o no? ¿Capiche o no capiche? ¿Sí? ¿O nada me están dando el avión? ¿Sí me entendieron o no? No, sí, sí. Ok, eso es todo. No es la gran ciencia. Ahora, fíjense. Vamos al caso particular del circuito. Aquí entonces, fíjense, con este no hay tanto problema, porque lo que me dice acá es, al poner 10 T, es que la fuente ya no vale 1 volt, ya vale 10 volts, así de fácil. Entonces aquí le ponen un número, quiere decir que es el valor de la fuente, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, pero aquí tenemos signo menos. ¿Cómo se interpreta esto? Pues aquí tengo entonces mi tiempo contra la fuente, en este caso, 2 UDT. ¿Cómo la podríamos expresar? 2 UD menos T, mejor dicho. Pues quiere decir así. Quiere decir que en T igual a 0 se presenta la corriente, ¿no? En T menor que 0. En T menor que 0, perdón. En T menor que 0, ¿sí? Tenemos una fuente de corriente de 2 amperes. Y en T mayor que 0 se abre, ¿sí? Es lo mismo que tuviera entonces algo así. Mi fuente de corriente. Una fuente de corriente. Y tengo un interruptor. Pero aquí es al revés, ¿no? Aquí se abre en T igual a 0. Quiere decir que para T menor que 0, ¿cómo está la fuente? Está cerrada, ¿no? Está alimentando. Aquí son 2 amperes, ¿no? Entonces, para T menor que 0 está cerrada el switch. Y en T igual a 0, ¿qué pasa? Se abre y vale 0 la corriente. ¿Sí lo ven? Entonces es lo mismo. Tener esta fuente que tener esta otra. ¿Sí lo ven? Entonces así es como lo trabajaría, ¿sale?
Y entonces, en un lado, se abre, en t igual a 0, se abre la fuente, se abre el switch, y en el otro caso, se cierra, ¿no? Aquí se cerraría, porque este es positivo, aquí es t positiva. Entonces, aquí se cierra en t igual a 0. Y aquí se abre en t igual a 0. ¿Sí ven la diferencia de este menos? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya está. Entonces, con esos pasos, pues ya, en teoría, ya podrían resolver este primero. Y el segundo está muy fácil, la verdad, no está regalado, porque es lo mismo. Aquí tenemos el switch, ¿no? Entonces, aquí otra vez, hay que analizarlo en los dos casos, ¿no? Para t menor que 0, otra vez, para t igual a 0, y para t mayor que 0. En cualquiera de los dos ejercicios, cuando tengamos switch o tengamos fuentes, fuentes escalón o confusión escalón, en cualquier caso tendríamos que analizar para t menor que 0, para t igual a 0 y para t mayor que 0, en cualquier caso, ¿sale? Entonces, pues yo le voy a dar unas para este caso. O sea, para t menor que 0, aquí la pregunta sería, ¿cómo se encuentra el interruptor para t menor que 0? Deme chance. Bueno, en el segundo, pues sí, hay que calcular v sub c en t menor que es t menos 2 segundos y 2 segundos, pero igual, de aquí mismo sale, ¿no? Del mismo análisis sale, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo. Y al final nos piden que grafiquemos, pues, ¿no? El voltaje en el capacitor contra, en milisegundos, ¿sí? Cuando está abierto el circuito, ¿no? Cuando está cerrado y cuando está abierto, ¿ok? Bueno, entonces, por eso tenemos que hacer, independientemente de lo que nos pide, tenemos que hacer ese análisis, ¿no? ¿Sale? Entonces, para t menor que 0, la pregunta sería, a ver, ¿quién está ahí? Está Javier Álvarez. A ver, apóyanos. Javier Álvarez. Dime. ¿Puedes repetir La pregunta es, en t menor que 0, ¿cómo se encuentra el switch? ¿Abierto o cerrado? Repito la pregunta para todos, pero igual para Javier. Para t menor que 0, que estamos analizando aquí el circuito, para t menor que 0, ¿cómo se encuentra el switch? ¿Abierto o cerrado? abierto, ¿no? Ok. ¿Los demás qué dicen? A ver, ¿hay que lo secunde? Abierto. Está abierto, ok, muy bien. Es correcto. Para t menor que 0, el switch está abierto, porque me indica que en t igual a 0 se cierra. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Entonces, pues lo más conveniente es dibujar el circuito, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo. Tenemos la fuente de 1200 volts. Eso no debe de espantarles. Entonces... otra cosa, tienen que aprender a dibujar sus símbolos, porque luego me dicen cada cosa en sus ejercicios. Entonces, aquí está abierto, ¿no? Entonces, prácticamente, así de fácil. Y tenemos el capacitor, que se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque el voltaje es constante, ¿sí? Es hasta que hay el cambio en el switch, hasta que el switch conmuta, entonces el capacitor va a responder como una fuente de corriente instantánea, ¿no? Entonces aquí tenemos el voltaje del capacitor en T menor que 0, ¿sale? La pregunta es, pues, ¿cuánto vale, no? Esta vale de 100, ¿sí, no? Sí, esta vale 1200 volts. Entonces viene aquí la pregunta, ¿no? De los 64,000 pesos, ¿no? ¿Sí saben ese programa? ¿Nunca vieron ese programa? Bueno, a lo mejor vieron la película, la película esta de hindú de Yo quisiera ser millonario, ¿no? ¿Cómo algo así, ¿no? O si yo fuera millonario, algo así.
¿Sí vieron esa película de la India? Muy famosa. ¿No hay nadie? Ay, pues corajes con ustedes. Bueno, a ver, regresamos. Sí, la vimos. Bueno, pues en México hace tiempo había un concurso similar a ese, que era precisamente, ¿no? El concurso de los 64,000 pesos. Estoy hablando de dicho, creo que ni había nacido yo, creo. Entonces estamos hablando de varias décadas, ¿no? Entonces, jóvenes, a ver, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor en T menor que 0? O sea, la resistencia vale 100 ohms. No voltaje, no es un voltaje. Y en la fuente, sí me están entregando un voltaje en la fuente. Ya vieron que la corriente vale 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje en las terminales del capacitor? ¿Cuánto vale? Acuérdense, voltaje de rama y voltaje de nodo. VC vendría como aquí tenemos, aunque yo le puse aquí como circuito abierto, pero realmente aquí tenemos un capacitor, ¿no? Aquí tenemos un capacitor. Pero está comportándose como un circuito abierto. ¿Sale? Entonces sí tenemos aquí un voltaje de rama. Entonces, acuérdense, el voltaje de rama, que es el voltaje del capacitor, se puede definir como un voltaje de nodo, como la diferencia de voltajes de nodo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí podríamos tener un nodo, vamos a llamarle nodo VA, o el voltaje en el nodo A, y ese es el voltaje en el nodo B. Y aquí tenemos que en el B lo vamos a poner como el de tierra, ¿no? De 0 volts. Entonces, fíjense. De hecho, aquí se ve. Y aquí tenemos otro voltaje. Es el voltaje, vale 1200 volts. ¿Vale? Aquí está. Entonces, prácticamente aquí es la diferencia, ¿no? Pues el voltaje VA es prácticamente el mismo. VA menos VB. Ahí está. Prácticamente, entonces, si este vale 0, pues ese es el voltaje VA. La pregunta es entonces, ¿cuánto vale el voltaje VA? Pues aquí dice, ¿no? Que, vamos a poner aquí, vamos a borrar acá. Que no se confunda. Vamos a hacerlo por la definición de el voltaje, de la ley de Ohm y la voltaje de rama. Entonces, el voltaje de rama, efectivamente, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje en la resistencia es igual a la corriente, a la resistencia por la corriente, que vale 0. Efectivamente, el voltaje de rama vale 0, pero no el voltaje de nodo, que es el que define en este caso a nuestro voltaje del capacitor. Y dice entonces que el voltaje de rama, o de la resistencia en este caso, es igual a la diferencia, que es 1200, ¿sí? Menos VA. Y esto es igual ¿a qué es igual a esto, jóvenes? O sea, 0, ¿no? Arriba yo lo puse. El voltaje en la resistencia vale 0. Si yo agarro esta ecuación, ¿a qué conclusión llego? Que VA es igual a 1200 volts. Por lo tanto, el voltaje VC para T menor que 0 es igual a 1200 volts. Pero aquí se ha comprobado, ¿no? Ahora, no les puedo pedir, si quieren no pueden hacer todo ese análisis, pero por inspección ya pues, ¿no? Por inspección, el voltaje en un extremo que esté abierto va a ser el voltaje de la fuente que esté en otro extremo. Así de fácil, ¿no? ¿Para qué se complica la existencia acá? Pero aquí está toda la demostración, ¿no?
Sale, lo copian y ahí la dejamos porque ya me voy a tomar un break porque si no, sí me aviento por la ventana. Y aquí sale todo. Porque VR es el voltaje de rama. Esta clase, yo se las compartí, creo que fue la primera o la segunda clase de la asignatura. Este es el voltaje, es un voltaje de rama y es un voltaje de nodo. Ya vimos por qué es de nodo, ¿no? Bueno, porque tenemos aquí. Esa es la fuente. Y ese es el voltaje de nodo. Entonces aquí tengo un voltaje de nodo y aquí tengo el otro voltaje de nodo. ¿Sí? Entonces el voltaje en los extremos de la resistencia se conocen como voltajes de nodo en este caso. Entonces la diferencia de esos dos voltajes es el voltaje de rama. Entonces ya vimos que por ley de Ohm, ese voltaje de rama, como la corriente vale cero, pues el voltaje vale cero. En la rama, pero no en el nodo. Entonces, el voltaje de nodo, pues es el voltaje de rama es la diferencia del voltaje de nodo. Ahí está. Entonces, de esta igualdad, de esa que tenemos acá, aquí de esta, pues nada más despejamos a VA, ¿no? Si aquí está restando, pasa sumando, entonces yo deduzco que VA es igual a 1200. ¿Sí? O ya para acabar pronto, pues para que no se complique su existencia, siempre que tengamos un circuito abierto y de un lado tengamos una fuente de voltaje, en el otro extremo va a ser el mismo voltaje. Así de fácil, ¿ya? No se compliquen su existencia. Pues. Pero ahí está la demostración para que no digan que los choreo nada más, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso no es todo. Este circuito está muy chido. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, el circuito convencional, la expresión, la solución que tenemos para un circuito RC con fuente, pues nada más se compone de una resistencia y la fuente. Y no tenemos este caso, ¿no? Fíjense. Recuerden que el circuito que estábamos analizando en clase, en el anterior ejemplo, el último que vimos, era algo así. Tenemos la fuente de alimentación, una resistencia y un capacitor, ¿no? Algo así. Desde esto vamos a UVS. ¿Sale? Y pues obviamente va a haber una corriente, ¿no? Entonces, igual que le ponían el switch, ¿no? Como quisiera. Ponemos el switch. Algo así, ¿no? Ahí está. Entonces de aquí sacamos esta fórmula, ¿no? Que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente más el voltaje inicial menos el voltaje de la fuente multiplicado a la menos T sobre tau. Ahí está, ¿no? Este fue lo que obtuvieron, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este circuito de aquí es igual a este? ¿Son iguales o no son iguales? Ahorita no le hagan caso a los números, pero dígame, ¿la forma es la misma? Pues no, ¿o sí? No, Pues no son iguales, ¿no? no. La pregunta es, ¿este circuito lo puedo llevar a la forma que tenemos acá? ¿Sí lo puedo convertir a esta forma? Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo podré convertir a esa forma? ¿Sí se podrá o no se podrá? ¿Ustedes qué dicen? Le voy a quitar el switch porque sea más fácil, pues, ¿no? Vamos a hacer. ¿Se podrá llevar a esta forma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Yo digo que sí. Yo creo Digo que que a lo mejor sí. ¿Cómo le harían?
Ok, los que dicen que sí, ¿cómo le harían? No sé si se pueda, pero así a primera vista, no sé si pudiésemos aplicar transformación de fuentes, convertir esa fuente a una fuente de corriente y que queden las dos en paralelo, las dos resistencias, y después volverla a convertir Ok. a una de voltaje. Tienes razón, de hecho es una alternativa, pero para no complicarles tanto la existencia, sería por Thevenin. Por Thevenin yo puedo convertir ese circuito, el lado izquierdo del capacitor, lo puedo convertir a una sola voltaje, fuente de voltaje y una resistencia. Sí se puede hacer también por transformación, aunque sería más pasos, ¿estás de acuerdo? Porque ahí tendrías que hacer convertirlo primero a fuente de corriente en paralelo con la resistencia, luego sumar las resistencias y luego volver a convertirlo a fuente de... Tendré como 2 pasos, 3 pasos más o menos. En 3 pasos, por transformación de fuente lo puede hacer. Y por Thevenin, prácticamente sería, pues 2 pasos prácticamente. Te ahorras un paso. Con Thevenin te ahorras un paso. Pero también se puede, también se puede. Buena aportación, buena respuesta, compañero. Entonces, por Thevenin, ¿no? Sería lo más correcto. Y ya, ¿no? Pues ya finalmente sí lo puedo llevar. Si lo convierto de esta forma del lado izquierdo a la forma del lado derecho, pues ya aplico la fórmula y tan. Ya tengo cuánto vale, güey, el voltaje inicial, ¿no? Ya lo tengo. Y el voltaje de Thevenin va a ser mi voltaje de fuente. ¿Sí? Y ya, pues es fácil. ¿Verdad que sí? Bueno, a ver, ¿lo intentan hacer ustedes? ¿Sí? Pues hagan algo, ¿no? No es cierto. No, intenten hacer, porque si no lo van a aprender. Hasta que ustedes lo hagan, lo van a aprender. ¿Vale? Entonces, inténtenlo hacer. Mañana tenemos clase todavía, ¿eh? Mañana tenemos clase. Si quieren, mañana lo revisamos. Entonces, inténtenlo, porque, insisto, si no lo intentan, no le van a pescar. O sea, yo ahorita lo voy a hacer, lo puedo hacer, pero necesito que ustedes, ¿cómo dicen el léxico, la frase? Que se ensucien las manos, ¿no? Necesito que se ensucien las manos. Si no se meten a resolverlo, yo ahorita lo resuelvo en 2, 3 pasos, ¿no? Pero hasta que... Igual el compañero, ¿no? Lo puede hacer. Si se siente más cómodo con transformación de fuentes, hágalo, adelante. Hágalo por transformación de fuentes, ¿no? Pero que quede, tiene que llegar a un resultado. Nada más lo único que es que se va a ocupar un paso más, pero mientras llegue el resultado, adelante, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues ahí se les queda de tarea, ¿sale?